Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados y en esta semana observaremos lo que pasó, por supuesto, con la inflación, que fue el gran tema para Estados Unidos y para Chile, y de esa manera analizar lo que pasó con las bolsas, el cobre, dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara al futuro y, como siempre, también para finalizar, un libro recomendado. La semana termina en negativo para la bolsa norteamericana, los principales índices. Nuevamente el Nasdaq sorprende a la baja con caídas superiores, el VIX sube de manera importante un 11%, el Bitcoin se mantiene también más o menos estable en la última semana, subiendo un poquito más de un 2%, el petróleo sigue muy firme por la situación que se vive en Rusia, el oro aumenta cerca de un 3% relacionado a los temas de inflación y el cobre se debilita un 1% esta última semana. El tablero muestra principalmente a las acciones norteamericanas en rojo. Las acciones tecnológicas lo siguen pasando un poco mal. Google cae más de un 6%, Amazon cerca de un 3%, Microsoft más de un 3%, Apple cerca de un 2%, Tesla cerca de un 7%. Quien entrega resultados la última semana es Disney, con muy buenos resultados, una recuperación importante en sus utilidades, subiendo más de un 5%, y el resto bastante mezclado, y sigue siendo positivo lo que está ocurriendo en el sector energía, relacionado por supuesto a lo que está pasando con el precio del petróleo. ¿Qué estamos viviendo hoy día en las bolsas? ¿Cuál es el tema del momento? Sin duda, las alzas de tasas que estamos ya presenciando en Inglaterra y que se va a sumar en el mes de marzo Estados Unidos y también en los próximos meses el Banco Central Europeo. Acá se hace mención a lo que estamos viviendo con las Olimpiadas de Invierno en Beijing, y ahí tenemos a todos en esta carrera por aumentar las tasas. ¿Cuál es la gran novedad en estos últimos días, esta última semana? Es que la inflación vuelve a subir, vuelve a elevarse de una manera ya bastante preocupante en algunos casos, y Estados Unidos lo que se anticipa es que ya en marzo no solamente se van a subir las tasas en 25 puntos base, sino que es muy probable, ya está prácticamente descontado, que se va a subir la tasa en 50 puntos base. Por lo tanto, se está luchando con la inflación. Esta inflación hoy día representa el pesimismo del mercado y la corrección que estamos viviendo principalmente en acciones tecnológicas. La inflación anualizada en Estados Unidos queda en el 7,48%, casi cerca del 7,5%, y la inflación subyacente un poquito más arriba del 6%. Así que esto era deseable, esto era esperado, esto lo quiso la Reserva Federal, pero al parecer se le está escapando un poquito de las manos. Y como les decía recién, ya el mercado está anticipando con una alta probabilidad que en el mes de marzo se van a subir las tasas ya no en 25 puntos base, sino que en 50 puntos base. Lo cual es la novedad, y por eso tenemos a esta semana los mercados mayoritariamente corrigiendo en terreno negativo y mayormente también afectadas las acciones tecnológicas. La expectativa de alza de tasas para este año, ya en pandemia, saliendo de pandemia, se hablaba de que las tasas iban a subirla en Estados Unidos el 2023. Luego comenzamos el 2022 de una manera bastante incipiente y moderada, pero con las expectativas del mercado actual ya se esperan 7 alzas de tasas para este año 2022 y llegando muy probablemente a superar el 1,5%, 1,7% ya se va acercando. Así que con esta alza de marzo de 50 puntos base, más muchas otras alzas de tasa, llegaríamos a fin de año con la tasa más cercana al parecer al 2%. Así que hay un retiro de estímulos muy significativo, un cambio bastante violento en los últimos meses, y esto es lo que genera turbulencias, lo que genera temor, impacto en los mercados. El tema está en que cuando ya comiencen a subir las tasas la Reserva Federal, probablemente el impacto ya no va a ser tan grande. Probablemente ahora en estas semanas de febrero, en el inicio de marzo, es cuando vamos a ver grandes turbulencias todavía en las bolsas norteamericanas y del mundo, y relacionado mucho a esta alta inflación. Por lo tanto, una de las cosas que hay que estar monitoreando es, por supuesto, las tasas de interés a 10 años, el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, que esta semana llegó a superar el 2%, pero cerró la semana en 1,92. Sigue siendo esa zona en torno al 2% muy importante como referencia, como techo, como nivel a alcanzar en el último tiempo, y aguantó por esta última semana
y cerró bajo ese 2%. Un aspecto es mirar qué es lo que está pasando con esa tasa del bono del Tesoro a 10 años. Pero otro aspecto también muy importante es lo que va a pasar con Rusia y con el precio del petróleo. Ya lo vamos a ver en breves minutos más. Aterrizando en Chile y haciendo mención a lo que fue también la inflación en Chile, tenemos que la inflación en los últimos 12 meses queda en un 7,7%, superando prácticamente en el doble la inflación que se esperaba para el mes de enero. Enero suele ser un mes favorable para la inflación, de baja inflación, por el hecho de que los precios de muchos alimentos, frutas y verduras caen de precio. Y si le sumamos a eso el que el dólar cayó en el mes de enero, debería haber sido un mes con inflación bastante más baja, pero supera con creces esa inflación esperada y nos vamos al 7,7%. ¿Cuáles han sido las principales partidas que han subido de precio en los últimos 12 meses? Las que han subido mayormente es transporte, ligado al precio del petróleo, por supuesto, luego recreación y cultura, y finalmente en el top 3 tenemos a restaurantes y hoteles. ¿Qué es lo que ha subido mucho por ende? Lo que está ligado al petróleo y bienes suntuarios, gasto más allá de lo básico, por el hecho de que hay mucha liquidez en la economía. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, los retiros del 10% más los IFE suman en torno a 70.000 millones de dólares. Es plata que todavía sigue existiendo en muchas cuentas de los hogares chilenos y por lo tanto, obviamente, han gastado más dinero al salir de la pandemia, al querer recrearse, al querer tomarse vacaciones, al querer descansar de estos años que han sido tan duros al estar encerrados. Así que por ahí va un incremento en el gasto importante, más otras partidas que por supuesto también han subido. Vivienda y servicios básicos, 6,7%, esa es parte importante de la canasta. Y también tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas, que si bien suben menos que el conjunto de la inflación, de todas formas es un 6% en 12 meses, que también es una parte importante de la ponderación en la canasta, cerca de un 20%. Así que ahí está el impacto que está teniendo la inflación en Chile y por ese motivo es que las proyecciones que se están haciendo hoy día respecto a la encuesta de expectativas económicas que reúne el Banco Central, tenemos que la inflación de todas formas debería ir bajando a lo largo del año. Se espera que cerremos este año con una inflación del 5,3%. Yo creo que va a estar un poquito más elevada. Es de todas formas bastante alta. Y por otro lado, la tasa política monetaria, que hoy día está en un 5,5%, también debería subir de manera importante en los próximos meses a acercarse ya al 7%, que es como se espera termine este año 2022. Así que también el tema de inflación en Chile es muy importante, también nos está golpeando. Se ha hablado de hacer una reunión de política monetaria de emergencia, pero veremos qué es lo que pasa. Si es que se sigue esperando cómo vienen las cifras en las próximas semanas y se adopta una decisión de subir las tasas enérgicamente como lo sigue requiriendo la economía para frenar ese exceso de consumo. Lo que les comentaba anteriormente, un tema que está ahí sobre el tapete, que es un tema del momento, lamentable. Al parecer ya es prácticamente inminente un conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Cuando ya Estados Unidos se mete en este tipo de temas, ya las cosas están escalando en cuanto al riesgo y obviamente una guerra, un conflicto bélico en esa parte del mundo, obviamente que tiene efectos negativos en todo sentido y particularmente en el precio del petróleo, que no ha parado de subir. Veremos lo que pasa esta semana, esperemos se calmen los ánimos, esperemos esto no avance, pero por todo lo que vimos particularmente el día viernes y el impacto que estuvo en el mercado, esta situación parece que va en esa dirección, en una dirección no deseable y bastante compleja para la nación de Ucrania. Muy importante respecto al comportamiento de las bolsas. Muchas veces se tiene temor respecto al impacto que pueda haber en lo que pueda generar un conflicto bélico para las bolsas. Pero hay que tener en cuenta que son situaciones muy de corto plazo, son situaciones muy específicas y después de pocos días y algunas semanas, generalmente las caídas que se dan a partir de un posible conflicto bélico, la verdad que queda absolutamente en nada. Hay varios estudios al respecto, probablemente lo más impactante fue para la caída de las Torres Gemelas. En ese momento los mercados se desplomaron, de hecho las bolsas cerraron por algunos días en ese momento de incertidumbre y al poco andar, a las pocas semanas, ya se habían recuperado las bolsas en su totalidad. La verdad que los conflictos bélicos no son un aspecto relevante para el mediano o largo plazo para las bolsas. ¿Por qué?
porque las bolsas dependen principalmente del comportamiento de las empresas y las empresas dependen principalmente de la generación de utilidades. Y eso, una guerra no genera un impacto significativo en ese sentido. Obviamente, teniendo en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el mismo precio del petróleo, ya está sobre los $93. Si el aumento del precio del petróleo por un tiempo considerable, si se prolonga ese aumento en el precio del petróleo, tiene impacto en los costos operativos, en los costos de manufactura en muchos casos, y por supuesto encarece los costos y disminuye los márgenes. También puede tener impacto, por supuesto, pero si es algo prolongado en el tiempo. La verdad que no es algo que debería preocupar respecto al conflicto de Rusia para la bolsa, probablemente mucho más para la inflación, por el precio en que está hoy día el petróleo, pero obviamente es algo que no deseamos, que no debería ocurrir y hay que estar de todas formas muy atento por el impacto que puede tener en el corto plazo. Y ahí hay que ver cómo se desarrolla esta situación, cuál es el impacto, y muchas veces incluso se generan oportunidades a partir de estos shocks de corto plazo que se dan en ciertos conflictos bélicos. Así que a tenerlo en cuenta lo que puede pasar en las próximas semanas. Como siempre, muy agradecidos de que participen de nuestro canal en YouTube, se adhieran a él y estén siempre muy pendientes de todo el contenido que subimos en cuanto a finanzas personales y educación financiera. Hemos estado muy activos en este inicio del 2022, muchos webinars, mucho contenido, por ahí una recomendación de un libro, varias cosas que queremos seguir subiendo a nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse, denle me gusta, hagan sus comentarios y también síganos en otras redes sociales como Instagram y Twitter, @cetricio o @rubixcl. ¿Y qué es lo que viene en los próximos días? Como bien saben, nosotros tenemos webinars cerrados, exclusivos para clientes. Por ejemplo, en el ámbito inmobiliario vamos a tener webinars una vez cada 2 meses a lo largo de todo este año. Vamos a entregar oportunidades inmobiliarias que estamos observando hoy día. Tenemos alianzas, tenemos algunos descuentos, algunas sorpresas. Vienen cosas interesantes en un pilar clave para la planificación financiera como es la inversión inmobiliaria. Así que ahí estaremos el próximo miércoles junto a Fernando e Ignacia, parte del equipo, hablando de las oportunidades que tenemos, en este caso solamente para clientes. Esta información después no la subimos a YouTube, así que para que lo tengan en cuenta, esto es solo para clientes. Lo que sí va a estar abierto en los próximos días, martes 22 de febrero, tendremos nuevamente un webinar con Tomás Casanegra. Tuvo mucho éxito el webinar anterior, muy interesante la conversación que tuve con Tomás, sabe mucho de acciones, muchas acciones chilenas, es un value investor, que son los inversionistas que toman en consideración los fundamentos, los balances, la situación contable, todo lo que es la generación de flujos que tiene una empresa. Así que muy interesante, lo pueden encontrar en nuestra página web. Todos los eventos que estaremos realizando ahora en adelante los subimos a nuestra página web. Ahí ustedes pueden buscar en nuevos eventos y donde dice comunidad, nuevos eventos, ahí pueden encontrar todos los webinars que vamos haciendo. Esta última semana tuvimos una relacionada a los créditos hipotecarios, si es buena idea en estos tiempos tomar un crédito hipotecario, junto a Francisco Ackerman, estuvo muy bueno, mucha gente participó, y también tuve un webinar con Fernando, cómo protegernos de la inflación. Ambos webinars ya están en la plataforma de YouTube, así que lo pueden encontrar ahí. Pueden revisar esa información, todo contenido absolutamente gratuito y, como les dije, también algún contenido particular para nuestros clientes cuando se trata específicamente de oportunidades. Aterrizando en activos chilenos, cobre dólar, el cobre tuvo una muy buena semana, por ahí hasta el día miércoles, jueves, y tuvo una gran caída el día viernes, pero fue una semana bastante positiva que incluso lo llevó al cobre a superar los $4.60. Está todavía muy inestable, si se quiere, o más bien estable dentro de un rango en que se ha movido mucho el cobre en los últimos días. Va a ser importante cómo evolucionen los mercados a nivel internacional y por lo tanto el impacto que pueda tener también la crisis que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania para el precio del cobre. Algo muy interesante que ocurrió en la última semana fue con el dólar. Para los analistas técnicos, los que les guste analizar los gráficos, hoy en día el dólar peso está configurando un gráfico que es muy conocido por todos los analistas técnicos, como es el hombro, cabeza, hombro. Acá se puede estar observando de manera muy clara un primer hombro, una cabeza grande, un impulso hasta los 880 previo a las elecciones y luego una gran caída hasta los 793. Ahora un nuevo impulso, un segundo hombro y la probabilidad de que si el dólar
termina rompiendo los 7.93, 7.90, pudiéramos ver caídas importantes en el dólar en los próximos días desde un punto de vista técnico. ¿Qué es lo que ha generado esta caída en los últimos días del dólar? Cobre alto en gran parte de la semana. Segundo, y muy importante, el diferencial de tasas que se va a seguir ampliando para Chile. Chile va a seguir subiendo las tasas de una manera más agresiva que Estados Unidos. Por lo tanto, el diferencial de tasas es algo atractivo desde un punto de vista de inversión para los fondos de inversión a nivel global, lo que se denomina carry trade, en donde podrían llegar flujos a Chile capturando ese diferencial de tasas. Eso es muy importante. Y eso va de la mano con un aumento de la inflación significativo aún en Chile. Y luego también algo que creo puede jugar un rol importante en los próximos días. Hemos visto un desastre en la convención constituyente, muchas normas que no tienen ni pies ni cabeza, no se está reconociendo muchas votaciones que se hicieron por parte de la población para subir ciertas normas y al parecer no hay mucho optimismo respecto a lo que pueda ir saliendo en esta nueva constitución. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si es que hace un cambio muy drástico, probablemente se rechace. Recordemos que hay un plebiscito de salida que se tiene que aprobar por 2/3 y por lo tanto tiene que salir algo razonable de esa constitución nueva. Si es que sale algo torcido, si es que sale algo no razonable, probablemente se rechace. Y eso sería un gran retroceso respecto a todo este proceso y veremos en qué termina. Puede terminar siendo algo positivo por el hecho de que no se llegue a algo, no se llegue a acuerdos, no se llegue a cambios drásticos, que es el gran temor que ha existido en el último tiempo para Chile. Así que esos factores han incidido en esta caída en el dólar y hay que estar muy atento a los 7.90, 7.93, que es hoy día un piso, un soporte, que si llega a romperse, pueden venir caídas bien importantes en el dólar. Veremos qué pasa en los próximos días. El IPSA ha tenido buen comportamiento en la última semana, a pesar de las caídas en los mercados internacionales. El IPSA sigue recuperando terreno lentamente, muy tranquilo, y con la apreciación del peso y la recuperación del IPSA tenemos que el ETF SH está rompiendo la tendencia bajista del último tiempo y se acopla nuevamente al comportamiento de Brasil. Vuelven a tener un comportamiento muy parecido la bolsa de Brasil medida en dólares y la bolsa de Chile medida en dólares. Así que estos son buenas noticias para los mercados emergentes, particularmente Latinoamérica, que ha estado muy complicado en los últimos años. Así que al parecer están agarrando fuerza ambas bolsas. Pasando a los multifondos, tenemos una nueva recuperación en la última semana. El multifondo A subiendo cerca de un 2%. Ya en el mes de febrero sube cerca de un 4%. Por lo tanto, las grandes pérdidas con que comenzó enero ya se aminoran. De todas formas, sigue cayendo cerca de un 5% en lo que va del año. Multifondo C cayendo en el año cerca de un 2%, la última semana sube un 0,8%, y el multifondo E, más estable, más tranquilito, sigue subiendo levemente en el año positivo y en el mes de febrero subiendo cerca de un 2%. Veremos lo que pasa en los próximos días, ya que nuevamente con rezago caen las bolsas en Estados Unidos, cae el dólar y por lo tanto ambos aspectos pueden afectar a los multifondos más riesgosos en los primeros días de la próxima semana con la data nueva que se entregue. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Acá hay un gráfico que muestra el récord de inversión extranjera en Estados Unidos. Hoy día estamos en niveles máximos. Y cuando han habido máximos, después de un punto de inflexión, ya han venido caídas importantes en la bolsa norteamericana. Esto no quiere decir absolutamente nada, pero son cosas que se están observando y son estos desequilibrios que hemos visto en el último tiempo para la bolsa norteamericana. Altas valorizaciones, mucho atractivo, empresas cotizando a múltiplos exagerados, tecnológicas con mucho potencial pero sin utilidades, que han visto grandes caídas en el último tiempo y puede darse acá una reversión en el futuro. ¿Qué puede pasar con la bolsa norteamericana en lo que resta del año? Todavía hay bastante optimismo. Esta es la actualización de Goldman Sachs respecto para este año, que baja su proyección de Standard & Poor's 500 de 5.100 puntos a 4.009, teniendo en cuenta hoy día un aspecto relevante que afecta a la valorización, como es tasas de interés más elevadas. Con una tasa de interés más elevada, el descuento es mayor y por lo tanto los múltiplos son menores. Entonces, ese aspecto hoy día estaría afectando a la valorización que hace Goldman Sachs y reduce de 5.100 a 4.009. De todas formas, respecto a los niveles actuales en que se encuentra el Standard & Poor's 500, debería ser un año tranquilo y con rentabilidades, con ganancias de ahora en adelante. No sabemos cuál va a ser la corrección, hasta dónde va a llegar la corrección actual del mercado. No sabemos si esto va a ocurrir como una taza de leche y se va a desenvolver de esa manera en lo que va del año, solamente una proyección. Pero, en general, lo que uno ve
de varios bancos de inversión y varias empresas de research, se espera un año bastante estable para la bolsa norteamericana, más allá de estas correcciones que hemos visto en los últimos días. Y un indicador que a mí me gusta mucho mirar es el de la encuesta de la Asociación Americana de Inversionistas Individuales, que se le hace una encuesta a personas comunes y corrientes que en general nos dejamos llevar mucho por la emoción y por lo tanto estamos muy eufóricos, muy contentos cuando la bolsa va para arriba y estamos muy deprimidos, pasándolo muy mal cuando la bolsa va para abajo. Entonces se le pregunta esto todas las semanas y ya desde hace un tiempo arroja niveles muy bajos. Es decir, el sentimiento alcista de los inversionistas individuales está muy bajo. Y esto, por sentimiento contrario, es una manera de invertir. Se establece que cuando hay bajo sentimiento alcista es un buen momento para invertir en bolsa porque puede venir la recuperación. A diferencia de cuando el sentimiento alcista es muy elevado, ahí hay que salir porque puede venir la corrección. Si se dan cuenta, cuando ha caído bajo 25 y más cercano a 20, es precisamente cuando se han dado giros en el mercado muy positivos. Lo más decidor puede ser el año 2020, que fue en pandemia. También ocurrió el 2016, que hubo bastante pesimismo en ese momento, ligado al Brexit, después las elecciones que se dieron en Estados Unidos en ese momento. Y así otras situaciones en donde se han dado grandes cambios de mercado precisamente a partir de ese pesimismo de los inversionistas individuales. Así que esto es una señal favorable, positiva para el mercado, porque con temor, con pesimismo, pueden estar dándose oportunidades precisamente para la bolsa norteamericana. Y en cuanto a noticias que se vienen en los próximos días, lo más importante en Estados Unidos, las ventas minoristas y luego también las minutas de la Fed de la última reunión de decisión de tasas. Así que también ahí siempre es bueno mirar el detalle del comunicado, qué es lo que se habló en esa reunión, para poder indagar, anticipar lo que puede pasar en la próxima reunión de la Reserva Federal, que como les dije anteriormente, la gran novedad de esta última semana es que ya no subiría solamente en 25 puntos base la tasa en marzo, sino que en 50 puntos bases. Eso ya está descontado, no sería ninguna sorpresa, ya es lo que el mercado está anticipando. Libro para esta semana, ya se me acabaron los libros que he leído, así que vamos a entrar a comentar libros que no he leído, que tengo ahí en mi biblioteca a la espera. Y uno de ellos, gran recomendado, es de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil. Uno de los libros, no de inversión directamente, que probablemente hay más consenso de lo bueno que es. Es un muy buen libro para entender cómo funcionan los mercados. La antifragilidad tiene en consideración el caos, el desorden, y que a partir de eso, ante un razonable caos o desorden, se pueden generar nuevos comportamientos más deseables si se quiere. La estabilidad no es buena cuando además esa estabilidad de repente se le induce. Ejemplo, los mercados financieros los últimos años tienen un gran desequilibrio. A medida que han caído los mercados financieros desde el 2008 en adelante, la Reserva Federal y los bancos centrales le han inyectado plata para salir adelante. Quizás se necesita una crisis de verdad que limpie este exceso de deuda que existe a nivel global. De eso habla, Taleb ya tiene varios libros muy buenos, Existe la suerte, El cisne negro, y en este libro Antifrágil se entiende cómo podemos aprovechar la incertidumbre, cómo lo podemos ver como algo deseable, incluso necesario, y a partir de ello aprovecharnos en los mercados financieros, por ejemplo. Eso sería por esta semana. Los que están de vacaciones, que lo sigan disfrutando. Yo me voy a tomar unos días esta semana, pero entre comillas. Así que desde ya, muchas gracias por estar participando semana a semana con nuestros webinars, con nuestra educación financiera gratuita, y cualquier cosa nos pueden consultar en nuestra página www.rubix.com o enviarnos un correo a contacto@rubix.com para nuestra asesoría. Que tengan una buena semana, que estén muy bien. Chao, chao.